Bien, buenos días chicos. Vamos entonces a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a hablar sobre la ciencia económica. La economía también es una ciencia porque tiene un método de estudio, también tiene un objeto de estudio y que obviamente analiza básicamente el desarrollo de las actividades económicas a lo largo de la historia. Pero veamos un poco los antecedentes, de dónde proviene, ¿no?, la palabra economía. Muy bien. Podemos decir lo siguiente, ¿no? La etimología de la economía la podemos remontar en la antigua Grecia. Fíjense la figura que ustedes pueden ver, eh, representa a los esclavos, ¿no? Voy a resaltar aquí. ¿Ya? Esto que ven ustedes aquí representa a los esclavos. Hay que recordar que desde hace 5.000 años aproximadamente, eh, el mundo experimentó una transformación de un mundo primitivo, de ayuda mutua, a la cual pues se llamaba comunidad primitiva, pasó a un nuevo sistema económico, que era el esclavismo, que se inicia en Oriente. Aquellas naciones que lograron experimentar el esclavismo en su máximo esplendor fue sin duda Grecia y Roma. Los antiguos griegos llamaban casa o hacienda a la riqueza del esclavista, ¿no? Al propietario. ¿Cuáles eran estas riquezas? Las tierras, los esclavos, que eran muy importantes para ellos. El sistema esclavista se basaba justamente en los esclavos, los animales, etcétera. Todos aquellos elementos que eran importantes para la actividad económica de esa época, eh, era la riqueza, su casa, su hacienda. Entonces, por ejemplo, oikos, ¿no? Para los griegos, oikos significaba justamente casa o hacienda. ¿Qué era la casa o hacienda, se acuerdan? Ya, era pues la riqueza del esclavista, ¿no? Y la otra palabra era pues nomos, ¿no? Nomos, que significa administrar, ¿no? Entonces, estos esclavistas, en su búsqueda de incrementar su riqueza, derivan pues de su riqueza, debían pues en este caso administrar, ¿no?, muy bien su hacienda, por la cual esto se denominó pues oikonomos, que significa pues hoy en día deriva de la palabra economía, ¿no? Entonces, oikonomos era pues la manera como los poderosos de la antigua Grecia buscaban incrementar sus riquezas, ¿no? De ahí obviamente proviene eh, esta palabra economía, que ya, repito, lo usaban desde la antigua Grecia, ¿no? La antigua Grecia. Ahora, ¿desde cuándo, profesor, empieza a hacer la economía empieza a ser una ciencia? Ya más o menos desde 1776 aproximadamente, con el aporte, pues, sin duda, de Adam Smith, conocido como el padre de la economía moderna, donde obviamente le da esa categoría de ciencia, ¿no? Que como una vez mencionamos, ciencia pues eh, era en este caso aquel conjunto de conocimientos, ¿no? Donde se podría, a través de un método, podría contrastar dicha información para poder establecer causas, consecuencias, contrastarla, ¿no?, con la realidad. Hay un objeto de estudio, ahora vamos a ver cuál es el objeto de estudio de la economía. Entonces, a partir de ahí empieza a tener esa categoría, ¿no?, de ciencia, ¿no?, de la economía. Lionel Robbins, por ejemplo, mencionaba de que la economía, ¿no?, era la ciencia que estudia el comportamiento humano. Ya, acá, un ratito, ya. A ver, ¿están todos acá los chicos? A ver, a emitir.
admitir, ya los admití a esos chicos que justamente están ingresando. Ya. Les mencionaba que Lionel Robbins decía pues que la economía era la ciencia que estudiaba el comportamiento humano como, como una relación entre fines y medios escasos, susceptibles de empleos alternativos. ¿Qué es lo que quería decir Robbins con ese comentario acerca de la economía? Decía pues que la ciencia perdón, la economía pues era una ciencia que estudiaba los recursos escasos que se tienen básicamente para satisfacer las necesidades. Les comento, para los neoclásicos, que ahora vamos a ver quiénes son, decía pues que la economía era aquella que estudiaba cómo utilizar estos recursos que son escasos. ¿Por qué decía que eran escasos? Por varios factores. Primero, porque los recursos con los cuales disponemos, que es nuestro planeta Tierra, en muchas ocasiones no van a poder cumplir, satisfacer todas nuestras necesidades. Justamente en la clase de la próxima semana, no, perdón, de la siguiente, la tercera, vamos a hablar justamente de las necesidades, pero vamos a hacer un adelanto aquí. ¿A qué nos referimos con las necesidades? Por ejemplo, nosotros somos seres insatisfechos prácticamente. ¿Por qué? Porque a medida que vayamos adquiriendo algo o hemos logrado satisfacer alguna necesidad, queremos más, ¿no? Los recursos pues generados por el hombre, ¿no? Son muy escasos, ¿no? Nos permiten satisfacer, pues no nos permiten satisfacer todas las necesidades, ¿no? Estas necesidades, repito, son ilimitadas. ¿Por qué? Porque el hombre obviamente siempre busca satisfacer, ¿no?, la mayor cantidad a lo largo del desarrollo de la vida, ¿no? A lo largo del desarrollo de la sociedad. Ejemplo, en estos momentos, nosotros, terminando la clase, queremos tomar un muy rico desayuno, perfecto. A las 10 de repente tomamos el desayuno y ya hemos logrado satisfacer esa necesidad, una necesidad biológica. Pero más adelante, de repente, pues nos apetece un poco distraernos, hacer algún tipo de actividad, un ejercicio, qué sé yo, y nos apetece y necesitamos tenemos que ir a un lugar donde podamos realizar, ¿no? Y también cumplimos con esa satisfacción. Después de hacer el ejercicio tenemos sed. Wow, entonces otra necesidad. Entonces, las necesidades, a medida que, que- que el hombre vaya desarrollándose de manera tanto biológica como en el entorno social, va a querer más. Es como el profesional, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes, el próximo año están en la universidad. Al principio, obviamente, van a recibir pues una cierta cantidad para sus copias, para pasajes, alimentos, lo suficiente, pero cuando terminen la carrera, obviamente van a tener que querer más, ¿no? Van a tener que buscar más dinero, prestarse más dinero para poder acabar la carrera, comprar el título, bueno, en este caso pagar por el título universitario, la realización de su tesis, etcétera. Terminan la carrera, son profesionales, ganan su dinero, pero obviamente saben que necesitan comprar más. Entonces empieza a comprarse un departamento, una casa, un auto, y luego le aumentan el sueldo. No les es suficiente tener una casa, un auto, quieren ir de viaje. Entonces, a medida que la humanidad, tanto de manera individual como colectiva, se desarrollan, las personas quieren más y más. Y los recursos con que se cuentan no lo son. Hay una descompensación entre necesidades y recursos. Y otro factor por el cual el recurso es escaso, no tanto por la producción en sí, sino por el valor que se le da. Todos estos recursos tienen un precio y no todos podemos pagar por ese precio. Entonces, por ahí también va la economía, ¿no? La economía, obviamente, no solamente estudia la cantidad de recursos que se pueden explotar, sino quiénes pueden disfrutar de esos recursos que se están explotando. No todos podemos satisfacer dicha necesidad. No todos podemos contar con un auto de lujo, no todos podemos contar con una casa, una mansión, en fin, ¿no? Pero que todos tenemos necesidades, por supuesto, todos lo tenemos, pero lamentablemente, pues, por estos factores que acabo de mencionar, no se puede realizar. Por eso es que la economía, bajo ese punto de vista, deja muchos vacíos y no explica, ¿no? Por ejemplo, muchas preguntas o interrogantes, como por ejemplo, ¿por qué existe la pobreza? ¿Por qué algunas sociedades disfrutan de los recursos que son escasos y otras no? Entonces, hay muchos cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, estoy seguro que ustedes, bueno, felizmente acá ya hay varios chicos, varoncitos de repente que
conocen bastante del fútbol, ¿no? Eh, y veo pues que muchos dicen, ¿y cómo es posible pues que el mejor jugador del mundo gane tanto cantidad de dinero, ¿no? Claro, la economía clásica no te la va a explicar, pero bueno, pues es algo a tomar en cuenta, ¿ya? Un ratito, disculpen, hay una persona que intenta entrar y no puede, un ratito, me esperan. Un ratito, chicos, ¿ya? Voy a ver. Mm, Ya, unos minutos, chicos, voy a comunicarme con un estudiante que no puede ingresar. Un ratito, 5 minutos, por favor, no se retire. Por mientras voy compartiendo mi pantalla con lo que acabo de mencionar. Vean esta parte. eh, ya. mm, ya. Esta parte lo vayan copiando, ¿ya? Un favor. Ahorita un ratito. Un momentito. Buenos días. Está en el curso de economía. Está en el curso de economía, ¿verdad? Hola. Ya. Ahí hay nuevamente vuelve a entrar y ahí va a haber un enlace donde dice clases en vivo. Hágale clic ahí y espere que yo la acepte. ¿Con qué usuario está usted? Carmen, me parece, ¿no? Ya. Entonces, vuelve a entrar en economía y haga clic en ese enlace de clases en vivo y ahí va a aparecer automáticamente el Zoom, le pone abrir y yo ahorita la admito a la sala de la conferencia. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Okay. Ya, un ratito vamos a esperar que admitirla a una alumna, un favor, un ratito esperen y luego continuamos, ¿ya? Vamos a ver acá. Vamos a esperar un ratito. Un momentito, chicos. Vamos a esperar que aparezca la señorita. Y luego, más bien, aprovechando, a ver, ya está. Ahora sí, ya está. Ya. No olviden, por favor, apagar sus audios, ¿sí? Sus audios, por favor. Desconecten su audio. Desactiven su audio, ¿no? Desactiven solamente su audio.
Creo que ahora sí están todos. Muy bien, correcto. Muy bien. Perfecto, ya están creo que todos. Ah, no, hay una jovencita más que lo voy a emitir. Ya, muy bien. Ahora sí, vamos a empezar la grabación. Un ratito. Ujú. Muy bien. Bien, chicos, pueden ver el esquema de enfoques, ¿verdad? Cualquier cosa, por favor, a ver, escríbeme por el chat para poder saber si se está viendo la pantalla. Ahí debe decir enfoques. Muy bien, perfecto. Ahora, la definición de la economía, para poder, digamos, entenderla, es primero analizar los enfoques. Es decir, hay dos modelos o dos paradigmas, por así decirlo, dos formas de ver el concepto de economía, ¿no? Por ejemplo, los neoclásicos, que es la economía que mayormente llevamos aquí en el mundo occidental y que es la que van a recibir siempre en las universidades y también en las academias universitarias, dicen que la economía pues, es la ciencia, ¿no? Que estudia la administración eficiente de los recursos escasos para satisfacer las necesidades, las cuales son ilimitadas. Si se dan cuenta, sacan el mismo concepto de Lionel Robbins. Es decir, acá para los economistas neoclásicos, acá lo importante es cómo resolver la escasez, ¿no? Cómo lidiar entre los recursos limitados contra las necesidades que son ilimitadas, ¿no? Justamente pues en base a esa situación, ¿no? En base a ese planteamiento, a esa complicación, eh, los neoclásicos hablan también del costo de oportunidad, ¿no? Vamos a explicar rápidamente qué es el costo de oportunidad. Miren, eh, según los neoclásicos, hay muchas necesidades, pero no todas podemos satisfacerlas. Perfecto. Supongamos que yo soy una persona que quiere estudiar, pero a la vez también quiere trabajar, quiere de repente mm, darse un año sabático, es decir, querer disfrutar de la vida por todo un año, pero sabe que obviamente necesita pagar sus deudas, etcétera, etcétera. Entonces, el problema básicamente en qué va a consistir, en que no podemos satisfacer todas esas necesidades. No tanto porque no se produzcan, al contrario, se produce bastante, pero el factor económico, las posibilidades de repente propias del individuo no están al alcance. Entonces solamente puede elegir o estudiar o trabajar, por ejemplo. Supongamos que eligió estudiar, muy bien. Obviamente el estudiar tiene ventajas y desventajas. Si ha escogido el estudio, entonces quiere decir que ha rechazado el trabajo. El trabajo sería su costo de oportunidad. Porque al final lo que nosotros hemos hecho es elegir cuál de los dos nos conviene más, estudiar o trabajar. Dije, ah, ya, estudiar. Entonces deja de lado el trabajar. ¿Por qué tu costo de oportunidad es el trabajo? Porque según los neoclásicos, el costo de oportunidad es aquella decisión que has tomado, pero rechazando la que al final no lo vas a tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Ese es, digamos, el costo de oportunidad. En la cual, pues, según los neoclásicos, eso hacemos siempre en nuestra vida. ¿De acuerdo? Eh, ¿Cuál es el objeto de estudio de los neoclásicos? El objeto de estudio es lo que ustedes pueden apreciar en su pantalla, que son las actividades económicas, ¿no? Ahora, tú dirás, profesor, ¿y qué son las actividades económicas? Bueno, es todo lo que el hombre produce, ¿no? Por ejemplo, una actividad económica, la agricultura, la pesca, la minería, la industria en general, o sea, todo lo que el hombre obviamente produce, ¿no? Por ejemplo, ahora, les hago una pregunta. Si la agricultura es una actividad económica
¿Y qué pasó cuando el hombre no descubrió la agricultura todavía? En el Paleolítico, en la comunidad primitiva, eh, el hombre, no había una actividad económica, claro, era depredatoria, ¿no? El hombre obviamente era cazador-recolector, ¿no? Esa era su actividad económica, ¿no? Solamente se dedicaba a la recolección, a la caza, claro. Entonces, todo lo que el hombre produce es una actividad económica. El problema de los neoclásicos, a ver, me hacen acá un ratito. A ver, vamos a ver acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, vamos a ver acá. Un ratito. Mm, ya, ya, ya. Ujú, ya. Bien, chicos, siempre para que puedan obviamente escuchar hay que prender el micrófono, pero tienen que desactivarlo, ¿no? Esa es la modalidad, ¿no? Entonces, si no prenden su micrófono, obviamente no van a poder escuchar, ¿no? Entonces, traten de colocarlo, prender su micrófono, pero que obviamente luego después lo desactivan, ¿no? Una cosa es prender el micrófono, otra cosa es desactivarlo, ¿no? Para que no exista algún tipo de interferencias, ¿ya? Muy bien. Espero que pueda solucionar la persona ese detalle. Muy bien. Vamos a continuar. Am, entonces, les había mencionado pues, para los neoclásicos el objeto de estudio es las actividades económicas. Ahora, el gran problema de los neoclásicos es que se enfoca netamente en tema actual, bajo el sistema actualmente que vivimos, que es el capitalismo, ¿no? Es decir, estudia, dentro de lo que es la actividad económica, se estudia el proceso, ¿no? El proceso, en este caso, económico. Ahora, en síntesis, si me preguntan, profesor, en síntesis, ¿qué podría ser las actividades económicas? Bueno, tú responderías rápidamente, ¿no? Que las actividades económicas son aquellas que generan, ¿no? Los recursos. Por ejemplo, los alimentos, los vestidos, las viviendas, los productos, los artículos, por ejemplo, ¿no? Convencionales que usamos, ¿no? Los dispositivos móviles, la tecnología, todo aquello que el hombre genera, produce y que tiene un costo, tiene un precio, un valor. Que obviamente lo que estas actividades lo que busca es satisfacer nuestras necesidades. Y ahí también hay una contradicción. Según los neoclásicos dicen pues que quieren satisfacer las necesidades de todos, y eso es imposible. No puede satisfacer las necesidades de todos porque no todos obviamente podemos gozar de ello. No todos podemos alcanzar, eh, satisfacer todas esas necesidades, por los factores que ya justamente les había mencionado hace unos minutos atrás. ¿De acuerdo? Entonces, ese también es otro detalle. Quiero ver si ya pudo solucionar su problema. No, todavía no. A ver, ese es el detalle. Mm, a ver, vamos a esperar que ya. Bueno, espero que pueda solucionar su micrófono. Em, bien, entonces, esa es, digamos, una de las características que tiene los neoclásicos, ¿no? No se enfocan netamente o sea, se enfoca solamente en el tiempo actual, pero está demostrado pues que nosotros los seres humanos nos hemos desarrollado a lo largo de miles de años y sabemos que las actividades económicas que hemos hecho no siempre han sido las mismas, han variado a lo largo de la historia. Entonces, ese es el gran problema de los neoclásicos, en la cual no se enfoca el desarrollo de nuestras actividades a lo largo del tiempo, y es por eso que no explica mucho de las cosas que hoy estamos viviendo, ¿no? El tema de la brecha entre la riqueza y la pobreza, por ejemplo, eh, no explica qué es lo que está ocurriendo en estos momentos con los modelos económicos que se han ido dando, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál es la finalidad según los neoclásicos? La finalidad pues es desarrollar teorías, modelos económicos, ¿no?
Recordemos que el último modelo económico que se dio fue en los años 70 y 90 con el neoliberalismo, en el cual llegó a su máximo esplendor o a su cúspide en el 2008 y a partir de ahí pues estamos viendo una crisis actualmente, ¿no? Justamente pues este problema que tenemos aquí, ¿no? Tiene que ver bastante con el tema pues de que no haya un modelo económico, ¿no? Ya el mercado neoliberal se ha expandido tanto que ya llegó hasta un punto en el cual ya no tiene forma cómo poder seguir expandiéndose. Entonces ahí viene el problema. Entonces lo que nos espera el próximo año es un nuevo modelo económico, ¿no? Un nuevo modelo económico que obviamente no sabemos qué nos espera, ¿no? Es todavía todo incierto, ¿no? Esto todavía lo vamos a ver todavía el próximo año. Muchas de las cosas que vamos a tomar en cuenta o percibir va a ser a partir de septiembre, y ya el próximo año me imagino que las cosas van a ir variando, ¿no? Lo cierto es que todo lo que nosotros hemos llegado a conocer, que era el mundo de la globalización, terminó, ¿no? Acabó, se puso fin el modelo económico del neoliberalismo dentro de lo que es la globalización, ¿no? Vamos a empezar pues a vivir una nueva etapa, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? No sabemos, ¿no? Habría que ver qué es lo que viene. ¿Cuál es el futuro, profesor? Bueno, el futuro es la robótica, la virtualización, está también la inteligencia artificial, la conquista del espacio, es lo que queda, ¿no? Me advierten aquí, jóvenes, que tenemos 10 minutos todavía, todavía vamos a continuar con economía. Si caso obviamente se cierra, eh, me esperan unos minutos porque esto se está grabando y demora un poco en grabar. Yo les voy a escribir al aula de economía y a indicarles a qué horas pueden volver a hacer clic en ese mismo enlace, ¿ya? Hacen clic en ese mismo enlace y espero que de repente a los que de repente no han podido solucionar su problema de su audio lo hagan para que puedan escucharlo. Entonces, se acaba la transmisión, me esperan hasta que yo les escriba dentro de lo que es economía que pueden volver a ingresar al link, ¿ya? Por los momentos vamos a continuar. Muy bien, vamos a ver acá. Perfecto, muy bien. Entonces, ese, digamos, es la finalidad de los neoclásicos, ¿de acuerdo? Ahora, les mencionaba, profesor, ¿y qué es el proceso económico que me está hablando? Ya. Eh, el proceso económico, digamos, son los pasos que se siguen en cuanto a la producción y a la distribución de los bienes y servicios en el mundo. Por ejemplo, el primer paso es la producción en sí, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que generan el producto? Hablamos de la empresa, hablamos de las materias primas, hablamos de los trabajadores, hablamos del capital que al unirse producen, ¿no? Por ejemplo, un celular, bueno, hay una fábrica que lo hace. En esa fábrica están empleados, trabajadores, ingenieros, diseñadores, están los accionistas que ponen el dinero. Entonces, esa es la producción, ¿no? Todo un conjunto de elementos que interactúan para producir. Luego de la producción, ¿qué hacer con esos productos? Obviamente llevarlos a los diferentes mercados para que se puedan vender. Eso es circulación. Una vez que están en los mercados, por ejemplo, viene el consumidor y lo compra. Ese dinero, parte de ese dinero se va obviamente a retribuir a todos aquellos que intervinieron en la producción, al capitalista, accionista, al trabajador. A eso se le conoce como distribución. Una vez que ya el consumidor compró ese producto, ahora ¿qué hace? Lo consume, ¿no? Se satisface con ello. Ah, ya. Entonces, el siguiente paso después de la distribución es el consumo, ¿de acuerdo? Es el consumo. Ahora, el último proceso, o el último paso, perdón, es que parte de esa riqueza que se dio en la distribución se va a parar a manos del dueño de los medios de producción, es decir, el capitalista, el dueño de la empresa, de las materias primas, de la tecnología, de las herramientas. Y ese empresario, como es inteligente, en vez de gastárselo, lo que hace es invertir más en maquinarias, tecnología, expandir su empresa. A eso se le conoce como inversión. Aquellos empresarios que saben que tienen que
subsistir o crecer, necesitan invertir. Aquella empresa que no invierte adecuadamente tiende al fracaso. ¿De acuerdo? Aquella persona que no invierte fracasa. ¿Por qué? Porque hay una competencia muy abismal. Ahora, no es cierto que existen miles y miles de empresas diferentes compitiendo entre sí, eso no es cierto. Son pocas empresas que forman otras o que compran a otras para poder adueñarse del mercado. En realidad, pues, en algunos casos existe un monopolio. No está prohibido, pero existe, ¿no? Los grandes monopolios, las grandes corporaciones, ¿no? A lo que nosotros llamamos hoy día transnacionales, aquellos que no tienen bandera, que se expanden en todas partes del mundo y que obviamente para poder abaratar sus costos usan pues mano de obra barata, las materias primas ahora pues son de menor calidad, por eso es que obviamente vemos que muchos de nuestros productos pues no duran mucho, ¿verdad? Claro, porque no es un negocio para ellos que dure bastante. ¿No? Hace 40, 50 años, muchas de las materias primas eran muy buenas, pero luego se dieron cuenta que no era un buen negocio y hay que darles pues menor calidad y más bien mayor vistosidad. Todo celular, por ejemplo, que he visto que se cae al suelo se rompe si no tiene su protector. ¿Y cuántas veces he visto a muchas personas con celulares rajados, rotos? Increíble. ¿No? Los primeros celulares, por ejemplo, que aparecieron, que eran, bueno, tremendos celulares también, cuando se caían, pues no pasaba nada, ¿no? Todavía se mantenían ahí, se abría la tapa, pero tú lo volvías a colocar y no había un problema, ¿no? Los Nokia, por ejemplo, tenían esa característica, ¿no? Tú lo hacías caer varias veces, Nokia se abría en dos, pero lo volvías a armar, ¿no? Como un rompecabezas, increíble. Pero ahora, pues, la obsolescencia programada es algo que dice, no, ahora hay que cambiar, ¿no? La situación. Tenemos que hacer que las personas consuman más. Y ahora por eso que el marketing se ha vuelto, pues, y la publicidad se ha vuelto un aliado, ¿no? Hoy en día, pues, en los últimos 70 años nos hemos prácticamente triplicado en el consumo. O sea, nos generan necesidades. Muchos incluso de estos productos no los necesitamos, pero nos generan justamente por la publicidad, ¿no? Ya ahora saben cómo es nuestro comportamiento, nuestro estímulo al momento de comprar o adquirir un producto, ¿no? Entonces, eso también es importante tomar, tomar en cuenta. Entonces, a eso se refiere con el proceso económico, ¿no? Y como es un proceso es cíclico, porque esa inversión va a la producción. Y la producción, nuevamente, pues circulación, distribución, consumo y así, ¿no? En forma obviamente cíclica. Si una de estas se rompe, obviamente empieza a haber un problema tremendo, terrible. ¿No? Ahora, si tú me preguntas, profesor, ¿y cuál es lo más importante dentro del proceso? Bueno, si tú miras que elegir uno o dos, sin duda la producción, ¿no? La producción y hacer que la gente consuma. Por ejemplo, ¿qué pasó en la Gran Depresión? En la Gran Depresión, ¿qué hizo el gobierno de Estados Unidos del señor Theodore Roosevelt? Simplemente mandó a la gente a seguir comprando, porque lo peor que pueda pasar luego de una crisis es que las empresas cierren totalmente. Entonces, para que no cierren, la gente tiene que consumir. Pero la gente, ¿con qué dinero? Entonces el Estado invirtió. Por primera vez, ahora de mucho tiempo, los Estados Unidos se convirtió en proteccionista, ¿no? Es decir, que el Estado controló los precios, apoyó a la población, los incentivó para que compren. ¿Para qué? Para que las empresas sigan subsistiendo y luego pues la crisis pues nuevamente volvió a su estabilidad, ¿no? Entonces es impresionante, pues, ¿no? Ese es el modelo de Keynes, ¿no? Este importante economista que dijo, no, aquí tiene que el Estado intervenir, ¿no? Entonces, la Gran Depresión pues, fue un hecho muy significativo. Entonces, lo más importante, pues, luego de una recesión es que las empresas no paralicen, ¿no? Eso es lo fundamental, eso es ahorita la mejor receta para poder aliviar toda esta situación, ¿no? Ya lo hemos experimentado justamente en la Gran Depresión, que fue sin duda fue la más importante del siglo XX, que no fue la única, hubo muchas crisis, ¿no? La del 70, la del 2008 y esta ahora, bueno, que de hecho marca el fin del modelo de la globalización. Bueno, eh, entonces eso es importante tomar en cuenta, ¿ya? Bueno, nos quedan un minuto, no se olviden lo que les acabo de mencionar, ¿ya? Hacen clic, o en este caso entran a la reunión a la hora que les voy a indicar que entren, ¿ya? En el mismo link de la economía. Pero para finalizar, la finalidad, pues, como repito, del modelo neoclásico o del enfoque neoclásico es sin duda, pues, el modelo económico que explica, pues, la realidad, ¿no? Eh,
y las soluciones a los problemas económicos, cosa que realmente no se ha dado, pues, ¿no? Cada vez que hay crisis hay un nuevo modelo que hay que montar y a veces no logra los resultados esperados. Entonces, ese de las teorías y modelos económicos para aliviar, ¿no? la, o solucionar los problemas económicos, en realidad, pues, solamente apalea nada más algo, ¿no? Pero no totalmente, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no?